Escribí mi primer libro a los 27 años y estaba listo para publicarlo. La pregunta era, ¿cómo lo iba a lograr si no me consideraba un escritor y las editoriales estaban fuera de mi alcance? He creado este podcast para darte las respuestas que necesitas y las estrategias para lograrlo, y asimismo compartirte mis fracasos, aprendizajes y éxitos como autor publicado y emprendedor. Si tienes un mensaje que compartir con el mundo y quieres convertir tus conocimientos, ideas e historias en un libro que la gente lea, sígueme mientras construyo una vida de la escritura. Mi nombre es Checo Martínez y bienvenidos a Vivir de Escribir. Hola, ¿cómo estás? Soy Checo Martínez y te quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de Vivir de Escribir y estoy muy contento de recibirte en este episodio número 59 del podcast. Y el día de hoy te quiero hablar acerca de mi experiencia sobre lo que aprendí de escribir todos los días. Y te digo esto porque llega un momento en la escritura cuando sabes que tienes algo que compartir con el mundo y que por años has guardado en tu mente. Y aquí la pregunta que debes hacerte es, ¿estás dispuesto a hacer lo que sea posible para lograrlo? Porque escribir es un proceso de autodescubrimiento y yo cuando escribí mi primer libro quería darle un toque de misterio que no tenía y que no dominaba en ese entonces. Esto fue un gran reto para mí porque no me consideraba un escritor y no tenía experiencia en el género misterio. Y lo que hice fue investigar diferentes técnicas, vi películas y series, incluso leí algunos libros. Sin embargo, pues no me sentía capaz de hacerlo porque me saboteaba con frecuencia. Yo creía que no era perfecto, que el género de misterio era solamente para los grandes escritores, que nunca iba a estar al nivel de escritores como Dan Brown o Agatha Christie. Y la verdad, eso era un autosabotaje que yo me hacía constantemente. Los días pasaron y mi tiempo como consultor de procesos en la empresa donde trabajaba se volvía cada vez más grises esos días. No encontraba como que la motivación necesaria para seguir en mi empleo y con mis escritos, porque una cosa complementaba a la otra. Digamos que el empleo me daba para poder invertir en mi educación como escritor y mi educación como escritor alimentaba mi alma de escritor y eso me hacía como que seguir más adelante y seguir aprovechando ese empleo en el que estaba. Y entonces lo que sucedió fue que cambiar el lugar de mi escritura pues fue algo que me ayudó muchísimo a despejar mis ideas porque si quieras o no, cuando tú cambias de un lugar a otro de trabajo, el tema de la energía cambia y esto puede ser algo muy positivo para ti como escritor. Y en ese entonces lo que hice fue irme a los Starbucks durante las tardes, que era digamos el lugar donde me estaba sumergiendo para poder trabajar en mi libro después del trabajo. Porque fíjate, uno de los mayores obstáculos que nos enfrentamos cuando estamos escribiendo un libro es que nos sentimos que no somos lo suficientemente capaces de finalizarlo. Y aunque yo recibía muchísimos elogios de mis amigos y conocidos a los cuales tenía un círculo muy cercano a los cuales les contaba acerca de mis logros, ellos estaban deseosos de leer el primer libro y yo estaba emocionado también de terminarlo, pero sinceramente todavía había algo que no me dejaba como que avanzar. Yo disfrutaba hacer una releída de la última escena de cada capítulo que yo escribía, sobre todo cuando terminaban en un cliffhanger, que es el término que se aplica a un capítulo cuando esa escena te deja como que con suspenso y con ganas de querer saber más. Y en ese entonces hubo algo que marcó una gran diferencia porque estaba escribiendo por el amor a escribir, no tanto por la necesidad de terminar un libro. Realmente me encantaba, realmente era mi pasión y yo quería compartir mi mensaje como escritor y sobre todo contar las historias que había creado en mi mente a lo largo de los años. Y te soy sincero, no había duda de que los protectores se habían convertido en una gran prioridad para mí. Cuando me di cuenta que estaba escribiendo todos los días sin parar y que lo estaba haciendo a pesar de tener todos esos pensamientos negativos o catastróficos, supe que realmente había marcado una diferencia y es ahí cuando empecé a ver los resultados.
concluí que no solamente escribía, estaba disfrutando las historias que estaba creando, porque a pesar de que conocía el final del libro, enfocarme en el presente jugó un papel súper importante. Y yo recuerdo que una de las cosas que más disfruté fue crear a un personaje que se llama Sophie Barnes, que no existe en los libros originales que escribí hace unos años, que empecé en 2007. Es un personaje que yo me saqué de la manga y que personalmente se ha convertido en uno de mis favoritos, y que solamente se ve hasta el libro número 6 del Círculo Protector y ya no volvemos a verla en el libro número 7. Y eso es algo bueno. Pero a veces el final de un libro no es exactamente como que el final. Para ser claro, yo disfrutaba muchísimo leyendo lo que había escrito, tenía grandes planes para todos mis personajes y mis ganas por soltar el gran misterio que desencadenaba todo lo del libro eran enormes. Yo ansiaba mucho con salir del trabajo y ponerme a escribir durante las tardes, incluso levantarme por las mañanas, porque como te había comentado, también fue complicado escribir durante las mañanas porque no tenía el hábito. Entonces, como que para motivarme también, lo que hice fue irme a los Starbucks durante las tardes. Y créeme, poco a poco las tramas y las cosas comenzaban a encajar. Y todo esto lo hice porque contaba las palabras que yo estaba escribiendo. Y esto me ayudó mucho a medir mi trabajo como escritor, y es una forma también como que de reforzar el trabajo contigo mismo. Yo llegué a escribir hasta 2500 palabras por día en ese entonces, y eso me motivó mucho. Fue como la primera vez que logré correr 2.5 kilómetros sin parar. Fue algo motivante porque sabes que si puedes hacerlo, puedes lograr mucho más. Al principio sí es un poco difícil porque no estás acostumbrado a escribir, pero si repites la acción de escribir día tras día, vas a ver los resultados, porque la constancia medida en una frecuencia adecuada marcará una gran diferencia. Y una de las características de un buen escritor es mantener un buen hábito de escritura. Y hace un tiempo que yo leí un libro que se llama Mañanas Milagrosas, cuyo autor se llama Hal Elrod. Y él menciona que los primeros 10 días son los más difíciles, y la verdad es que sí, son los más difíciles. La verdad no podría estar más de acuerdo, porque muchas de las veces no sabemos qué esperar de lo que estamos haciendo. Y eso a mí también me pasa, por ejemplo, ahora que estuvimos en cuarentena mucho tiempo y que pues era inseguro salir a correr. A mí me costó mucho volver a retomar el hábito de correr, pero poco a poco lo fui haciendo y ahora trato de mantener una frecuencia, digamos, adecuada. Y aquí la clave es estar presente todos los días, sin importar lo que pase, porque de un momento a otro vas a ver los resultados, y a lo mejor con tu libro tal vez tengas dudas sobre el rumbo de tu historia o si realmente vale la pena escribir un libro. Cuando esto te pase y tengas algún pensamiento catastrófico que de repente te invade, detente, respira profundo y piensa en por qué deseas tanto escribir tu libro, que es una meta y un sueño muy importante para ti. Recuerda que es tu historia y nadie más la va a escribir por ti. Y aquí la pregunta es, ¿vamos a llegar a leerla? Así que si te gustó este episodio y te gustó lo que te compartí el día de hoy, por favor compárteselo a alguien más que necesite leerlo, ¿ok? Para que seamos más personas y que más personas se beneficien de estos conocimientos. Gracias de nuevo por pasarte por acá y escuchar un nuevo episodio. Suscríbete al podcast Vivir de Escribir para que de esa manera recibas los nuevos episodios de escritura, publicación y marketing de libros. Recuerda que puedes descargar tu kit del escritor con las 10 herramientas imprescindibles para iniciarte en el mundo de la escritura creativa y mejorar tus habilidades como escritor. Solamente tienes que ir a publicatuprimerlibro.com/kit-escritor. Soy Checo Martínez, esto fue Vivir de Escribir y te veo en el próximo episodio.